Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil. La semana pasada no hubo ningún vídeo. Hoy voy a hacer uno que considero muy interesante desde el punto de vista de pronosticar qué debemos vigilar de cara a si la inflación, que está repuntando con mucha más fuerza de lo inicialmente previsto, puede acabar generando una crisis financiera. A lo largo del vídeo os voy a explicar la importancia que tiene el mercado de renta variable, cómo funcionan los bonos, por qué afecta tanto la rentabilidad del bono a posibles crisis en la bolsa y cómo la inflación es precisamente el detonante que puede cambiar. Como veis en esta imagen, la inflación puede acabar disparando un cambio en la actuación de los bancos centrales que se traduzca en una subida de tasas de interés que a la larga provoque un cambio de dirección en el mercado alcista que vivimos en la bolsa, de los más largos de la historia, y que está fundamentado principalmente en un endeudamiento crónico en el cual hemos incurrido pues tanto gobiernos como empresas y particulares. Así que vamos ya con este análisis. Lo primero que hay que hacer es entender qué es el mercado de bonos. El mercado de bonos es muy sencillo, aunque no lo parezca. Básicamente existe una persona o una entidad que está necesitada de financiación, y luego está el mercado con dinero dispuesto a cederte su dinero a cambio de un tipo de interés. De la misma manera que tú acudes a un banco a pedir un préstamo y tienes que pagar un tipo de interés porque te dejen el dinero, en el mercado de bonos lo que veremos es que el emisor del bono presta o te garantiza unas condiciones a cambio de que tú le prestes tu dinero, y esas garantías que te da pues es que te va a devolver el dinero al cabo de un plazo, que ahora veremos cómo se utiliza, y te va a pagar un cupón. Un cupón es un tipo de interés fijo a lo largo de la vida de la inversión, y una vez termina esa vida de la inversión del bono, el que ha emitido el bono básicamente te devuelve tu dinero y tú has recogido como ganancia ese tipo de interés que te ha estado pagando. Y por eso se llama renta fija, porque es un cálculo de rentabilidad que está establecido o preestablecido en el momento en el que la persona que emite el bono te lo da a cambio de tu dinero. Veamos quiénes hacen esto. Bueno, la pregunta de quién emite un bono, empecemos por los gobiernos. Dices, ¿qué gobiernos tienen que emitir deuda pública? Porque la deuda pública es lo que comprende pues todo el mercado de renta fija. Y dices, bueno, pues aquellos gobiernos que gastan más de lo que ingresan. ¿Qué es lo que ingresan? Ingresan a través de los impuestos. Pueden ser impuestos sobre la renta, impuestos de sociedades, impuestos indirectos, pero la cuestión, el IVA, ellos recaudan dinero de la población y luego tienen que llevar a cabo una serie de gastos, ¿no? En infraestructuras, en sanidad, en educación, en defensa militar, etcétera, etcétera. Cuando no hacen bien los deberes y gastan más de lo que ingresan, se produce un déficit, ¿no? Hay veces que, como veis aquí en esta gráfica, Estados Unidos pues, ha tenido en algunos momentos de la historia periodos donde ha ingresado más de lo que ha gastado, pero en general ha estado normalmente en una situación deficitaria. Cuando tú no tienes unos ingresos que compensan tus gastos, tienes que buscar cómo financiar ese exceso de gasto. Lo mismo pasa en Japón, como veis en el caso de Estados Unidos, tiene déficits por valor del 15% del tamaño de la economía, Japón del 13% respecto al tamaño del PIB o del Producto Interior Bruto de Japón. En el caso de Europa estaríamos en el 7-8%, si no recuerdo mal, de déficit, por supuesto. Y la pregunta es, una vez tengo un problema de que me falta dinero para acometer las inversiones o los gastos que tengo que hacer como gobierno, pues lo que hago es que emito deuda pública. Y a la hora de emitir deuda pública, genero la posibilidad de ingresar más de lo que realmente ingreso vía impuestos. Pero ¿son solo los gobiernos los que hacen esto? No, también lo hacen las empresas. Cuando las empresas quieren expandirse, cuando las empresas quieren aumentar su volumen de negocio y quieren pues, contratar más empleados, más maquinaria, más almacenes, diversificar incluso otras áreas de negocio, necesitan financiar ese crecimiento, y si no tienen el dinero porque las ganancias de su negocio tradicional pues no les permiten conseguir la financiación que necesitan, pueden acudir a la emisión de deuda corporativa o deudas
deuda de compañías. Y esa deuda, como podéis ver, pues se encuentra en máximos históricos en Estados Unidos y, como no, pues es una réplica de lo que está pasando en el resto del mundo. Este endeudamiento crónico no pasa nada si es para llevar a cabo procesos productivos, es decir, como comentábamos antes, si tú lo que quieres es invertir en crecer con el fin de que las ganancias futuras sean mayores que las ganancias actuales, está fenomenal. Quiere decir que la rentabilidad que le vas a sacar al dinero que has pedido prestado permite con creces devolver la deuda que realmente has tenido que soportar para financiar ese proyecto. Lo malo es cuando tú pides prestado dinero para hacer cosas que no son productivas. En un ejemplo muy sencillo, lo que conocéis todos como el share buybacks o recompra de acciones, es muy productivo para el directivo de la empresa porque recibe unos bonus muy grandes a fin de año porque su compañía cada vez sube más el precio en bolsa, pero realmente no garantiza ningún tipo de crecimiento de beneficios futuros, por tanto es una deuda improductiva. Y no tiene ningún sentido que las empresas se endeuden para comprar sus propias acciones, aunque a día de hoy es en buena parte lo que hacen. La siguiente pregunta, hemos visto que gobiernos se endeudan, que empresas se endeudan, y es solamente gobiernos y empresas. Digo, no, cuando uno mira esto, dices, pues en Estados Unidos se han endeudado el gobierno a nivel estatal y local, a nivel federal, los ciudadanos y los negocios. Y dices, bueno, entonces se ha endeudado todo el mundo. Jolín, Estados Unidos tiene un problema, ¿no? No hace más que endeudarse y endeudarse. Digo, bueno, no es solamente Estados Unidos. Por desgracia, esto es un fenómeno que se está convirtiendo en global. Y la mejor manera de entenderlo es que estamos acercándonos a una deuda total de 300 trillones de dólares en el mundo. Es una auténtica barbaridad. Lo cual representa ni más ni menos que en torno a un 365% de deuda sobre el tamaño de la economía. Estamos 3,6 veces más endeudados de lo que vale realmente nuestra economía. Es una auténtica barbaridad que, como veis, se ha extendido a lo largo de los años. No corresponde a un año en concreto, sino que es una tendencia estructural en la que nos hemos metido desde hace mucho tiempo y que es un problema porque muestra que nuestro modelo de negocio, nuestro modelo económico a nivel mundial prácticamente descansa en un proceso de endeudamiento cada vez mayor. Y dices, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo diablos podemos pagar tanta deuda? Porque tiene un coste, ¿no? Hemos dicho que el que emite el bono emite un bono y a cambio pues tú le dejas un dinero cuando lo compras y ellos te pagan un tipo de interés. Digo, bueno, claro, es que actualmente hay que ser conscientes de que los tipos de interés están en mínimos históricos. Son los bancos centrales los que permiten situar esos tipos de interés en mínimos históricos, y lo hacen de dos formas. A través de la fijación del coste del dinero en el corto plazo, el tipo oficial, que está al 0% en buena parte del mundo, y por otro lado, a través de programas de quantitative easing o QEs, que lo que te hacen básicamente es comprar bono con el fin de hundir el coste de financiación a medio y largo plazo. Ahora hablaré de ese tema, que veo que en vuestras preguntas ha habido muchas dudas y es muy sencillo de explicar. Como veis aquí, un análisis de los últimos 200 años de los tipos de interés en Estados Unidos lo que nos demuestra es que nunca antes habían estado tan bajos. El hecho de que tengamos tipos tan sumamente bajos, no solamente en Estados Unidos, porque como veréis es una realidad que se ha expandido por todo el mundo. Tenemos tipos de interés al 0 en Estados Unidos, al 0,1 en Canadá, al 0,1 en Reino Unido, al menos 0,5 en Europa, algún país nórdico también en tasas negativas, al 0% en Japón, al 0% en Australia. Todas las economías desarrolladas del mundo prácticamente trabajan con tipos de interés del 0% o incluso negativos, y muchas de las economías importantes desde el punto de vista en fase de desarrollo también tienen tipos de interés que son estructuralmente bajos para lo que ha sido anteriormente una situación normal. Por tanto, el mundo está basado en una deuda cada vez más grande que no tiene un coste aparentemente elevado porque los tipos de interés están artificialmente deprimidos hacia cotas del 0% por parte de los bancos centrales que están financiando indirectamente a los gobiernos. Y dices, vale, pero necesito que me expliques, Pablo, el concepto este que dices muchas veces de el precio del bono y su rentabilidad son inversos. Es verdad, lo pongo en un gráfico y lo veo. Cuando el precio del bono sube, la rentabilidad del bono baja. Y dices, vale, pero ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué es tan importante la película de si va a haber una crisis financiera o no va a haberla? Bueno, en primer lugar,
creo que este ejemplo va a ayudaros a entenderlo. Imaginad que el gobierno de España emite un bono por valor de 1.000 euros a 10 años al 4%. Esto se hace cuando el bono se emite por primera vez, cuando el bono no existe y se va a emitir por primera vez, se hace en el mercado primario. Si alguno de vosotros o yo compra ese bono, lo que hacemos que es entregamos al gobierno nuestros 1.000 euros y a partir de ahí el gobierno se compromete a dos cosas. La primera, a que al cabo de 10 años nos van a devolver nuestro dinero. Es lo que llamamos el principal, ¿no? La cantidad que hemos prestado es el principal y eso se nos devuelve cuando finaliza el cómputo con el cual ha nacido el bono. Si es un bono a 10 años, hay que esperar 10 años. Si es un bono a 5 años, esperamos 5 años. Si es un bono a 2 años, nos devuelven el dinero a los 2 años. Y por otro lado, tenemos una recompensa por haber prestado nuestro dinero, que es que recibimos un cupón, o lo que llamamos el pago de unos intereses, que es una cantidad fija. Depende de qué momento nos encontremos, dependiendo de las condiciones del mercado, si la cotización en ese momento de ese bono está en torno al 4% y el gobierno quiere emitir deuda a ese plazo, tendrá que pagar pues precios de mercado. Si está al 6%, tendrá que pagar un 6%, porque si no, nadie va a querer comprárselo. Si, por contrario, el mercado está cotizando en torno al 1, 1,5%, pues bastará con que emitan un bono con esa rentabilidad y como el mercado está ahí, pues los inversores decidirán que es suficiente para adquirir ese bono y como veis, la rentabilidad que tienen que pagar, esto es justamente antes del COVID, la rentabilidad que tienen que pagar en el caso del gobierno español es una cantidad históricamente baja, tal y como explicábamos antes, y eso es lo que nos ha llevado a que hayamos perdido el respeto por el endeudamiento, a que todo el mundo considere que endeudarse es bueno y que no pasa nada y que da igual, la deuda no afecta negativamente nunca. Bueno, pues ya tenemos nuestro punto de partida. Y dices, vale, ¿qué significa que el bono español que emite un gobierno te vaya a pagar un 4%? Bueno, pues si yo invierto 1.000 euros y me pagan un 4%, quiere decir me están pagando básicamente 40 euros al año. Dices, vale, si lo hago a la inversa, si me pagan 40 euros y he invertido 1.000, el cociente me dice que es 0,04, que es un 4%. ¿Vale? Esa es la relación. ¿Y por qué es importante esta relación? Porque una vez se ha emitido el bono, ya deja de existir en el mercado primario y empieza a cotizar en el mercado secundario. En este mercado secundario, los que no han comprado en el momento en que se emitía el bono, dicho bono, pero quieren comprarlo, pueden acudir a aquellos que lo tienen y comprárselo. Es tal y como tú compras Apple y al cabo de 15 días no quieres seguir con Apple y las vendes. Bueno, ese es el mercado secundario, alguien te las va a comprar. Hay un pool de demanda enorme y también hay un montón de gente que quiere ofertar y se cruzan operaciones todos los días a distintos precios. El mercado secundario es el mercado donde nos podemos deshacer de nuestra inversión y siempre habrá algún comprador que querrá comprarla porque es el spread bid-offer entre compra y venta es muy estrecho. Por tanto, si hemos comprado el bono, hemos dejado nuestros 1.000 euros al gobierno y vamos a recibir un cupón de 40 euros anuales durante los próximos 10 años. Esas son las condiciones que hemos pactado. Pero al cabo de 15 días yo decido que no quiero seguir con esa posición. Vamos a suponer casos extremos. En 15 días no va a pasar lo que voy a mostrar. Pero imaginad que cuando lo quiero vender, el precio del bono ha subido a 1.150. Y dices, vale, ¿cuánto paga? ¿Cuánto es el cupón del bono? El cupón no varía, es decir, la rentabilidad que ofrece ese bono siempre es la misma porque tiene un cupón fijo, por eso se llama renta fija. Es de 40 euros anuales. Y dices, vale, entonces, si yo lo intento vender ahora, el que lo compra ya no lo obtiene con una rentabilidad igual a la mía. ¿Por qué? Porque él calculará la rentabilidad diciendo, a mí me cuesta comprar el bono 1.150 y obtengo 40 euros al año de cupón. Y dices, vale, divido 40 entre 1.150 y me sale 0,035, que es un 3,5%. ¿Qué quiere decir? Que el precio del bono ha subido de 1.000 a 1.150 y su rentabilidad ha bajado de 4 a 3,5. Si por el contrario el precio del bono baja, suponed que cae a 800, y como sigue pagando un cupón de 40 euros anuales, el que lo compra a 800 descubre que
recibe 40 euros y solo le cuesta poner 800 en esa inversión y el cociente es 0,05, que es un 5%. Es decir, el precio del bono ha bajado de 1.000 a 800 y su rentabilidad ha subido de 4 a 5%. Y eso es lo que veis aquí: cuando el precio del bono se mueve hacia arriba, la rentabilidad se mueve hacia abajo y viceversa. Eso es tan sencillo como eso el concepto. Y dices, vale, perfecto, ahora ya entiendo que precio del bono y rentabilidad del bono se mueven en sentido opuesto y que los bonos los puede emitir el gobierno o los puede emitir una empresa y que lo hacen para captar financiación que necesitan a cambio de pagar un interés que se llama cupón, que es un interés fijo cuando se emite dicho bono a un plazo determinado que puede variar pues desde 1, 2 años, 3 años hasta 100 años. Y dices, vale, genial, ya tengo más o menos clara la idea. ¿Qué falta entender? Lo que hay que entender ahora es que la rentabilidad del bono es lo mismo que el coste del dinero a dicho plazo. Es decir, si los bonos se emiten para conseguir financiación y la rentabilidad del bono indica qué tipo de interés tiene que pagar el que emite el bono para atraer el interés del público comprador, ya sé que la yield o rentabilidad de cada bono refleja cuánto cuesta financiarse a cada uno de dichos plazos. Y dices, vale, fenómeno, ya lo tengo más o menos claro. Y dices, entonces cuando yo miro la curva de tipos, que se ve desde un mes, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, hasta 30 años, y veo que hace esto, ¿qué significa? Pues si quieres pedir un préstamo a un mes, prácticamente no te cuesta nada porque los tipos de interés están al 0%. Si pides un préstamo a 3 años, evidentemente el coste va subiendo y ya tienes un coste de 0,60. Si pides un préstamo a 10 años, te vas a un coste del 1,5%. Esto es el cupón que tienen que pagar los emisores, en este caso los gobiernos, porque estamos viendo la curva de tipos del gobierno estadounidense, para financiarse a distintos plazos. ¿Tiene sentido que cuanto más tiempo te pidan el dinero, más tengan que pagarte interés? Evidentemente. Te están planteando, présteme usted su dinero a un plazo cada vez más largo, y cuanto más extenso es el tiempo, la prima normalmente que se paga por ese préstamo de larga duración es mayor. Dices, bueno, pero hay un tema que no hemos tocado, que es la calidad de quien lo emite. Es decir, no es lo mismo comprarle un bono a Estados Unidos que comprarle un bono a Grecia. No es lo mismo comprarle un bono a Apple que comprarle un bono a Pablete Gil Amigos y compañía. Evidentemente hay calidad y calidad, ¿no? Y dices, vale, entonces, ¿cómo funciona lo del emisor y su calificación? Si el bono lo emite un gobierno seguro, Alemania, Estados Unidos, que tienen un track record, que han demostrado que son muy fiables desde el punto de vista económico, la calificación crediticia es máxima. ¿Qué implica eso? Que el riesgo de impago es muy bajo, o dicho de otra forma, que el riesgo de que no te devuelvan tu dinero cuando vence el plazo al cual estaba supeditado dicho bono es muy bajo. Es decir, si yo le presto el dinero a Estados Unidos, al gobierno estadounidense, la probabilidad de que en la vida de ese bono me llamen y me digan, lo siento mucho, Pablo, no te vamos a devolver tu dinero, no te vamos a devolver todo tu dinero, es una probabilidad muy baja, ¿vale? Pero eso tiene una ventaja. Cuando tú eres un tío muy fiable, no tienes que pagar un tipo de interés muy alto porque realmente el riesgo es bajo. Si por el contrario el bono lo emite una empresa que es muy poco segura o un gobierno que es muy poco seguro, porque ya ha atravesado por situaciones financieras complejas, imaginar la situación que atraviesa Venezuela o Argentina, o empresas que ya han fallado anteriormente en el pago de los intereses o del principal, esas empresas o esos gobiernos que han demostrado dificultades en el pasado o que tienen unos balances que demuestran que están ahí muy justitas, esas no tienen una calidad crediticia buena, sino todo lo contrario. ¿Qué significa? Que hay un alto riesgo de que cuando tú les prestas el dinero, ellos no puedan cumplir con las condiciones de pagarte los intereses que te dijeron o devolverte el dinero una vez ha vencido el plazo del bono. ¿Cómo sabemos qué calificación hay? Bueno, hay 3 grandes agencias calificadoras: Fitch, Moody's y S&P. Y como podéis ver,
se califican con letras. La mayor puntuación, cada uno tiene su propia nomenclatura, pero se parecen mucho. AAA es la mejor calificación posible, AA vendría después, una A simplemente y triple B. Todo esto sería como la nota del 10 en clase, el 9, el 8, el 7, bueno, pues hasta aquí es el aprobado. En verde es lo que llamamos grado de inversión. Si una compañía emite deuda con grado de inversión, prácticamente la puede comprar todo el mundo y la garantía de que te van a pagar es bastante alta. Cuando el emisor no tiene esa calificación, simplemente cae por debajo del 5, digamos que está suspenso, ¿no? 4, 3, 2, 1, 0, son los grados especulativos. ¿Por qué? Porque en este tipo de inversiones existe un riesgo real de que no consigas que te devuelvan tu dinero, al menos la totalidad. Pensad que Grecia hizo default en el año 2010, cuando le dijo al mundo, lo siento, me habéis prestado dinero, pero no tengo capacidad financiera para devolverlo. Por tanto, una parte importante de lo que me habéis prestado ya lo habéis perdido y una parte importante de los intereses que os dije que os iba a pagar, pues no va a ser el caso. Eso es hacer un default y los defaults son muy típicos cuando te arriesgas a comprar deuda de grado especulativo. Normalmente la gente preguntaría, ¿y por qué diablos vas a comprar deuda con tanto riesgo? Dices, hombre, pues porque el tipo de interés que pagan es muy alto. Cuando Grecia entra en una situación complicada, en lugar de pagar un interés del 1 o 1,5%, que es lo que paga el gobierno español, a lo mejor está pagando el 20%. Y dices, bueno, sí, es que, que te paguen un 20% anual es una pasada. Digo, claro, pero el riesgo de que de repente un día no puedan pagarte ese 20% o incluso que no te devuelvan tu dinero también es un riesgo muy elevado. Entonces, este tipo de inversiones especulativas se suelen hacer en entornos donde no hay ninguna dificultad financiera, donde todo parece que va muy bien, donde parece que no hay ningún problema, y ahí los inversores se vuelven más agresivos, ¿no? Están dispuestos a asumir más riesgo, buscando esa rentabilidad extra a cambio de, evidentemente, estar sujetos a la posibilidad de perder su dinero. Los otros bonos ofrecen una rentabilidad mucho más baja, pero también tienen mucho menos riesgo. Y como siempre, en el mundo de la inversión ya sabéis que hay una relación directa entre riesgo y rentabilidad. No existen rentabilidades altas con bajo riesgo. Y de la misma manera podríamos hacer la frase al revés. Por tanto, esto lo que nos muestra es cuál es la paleta de colores de la deuda de mejor a peor calidad existente y cuya calificación la realizan determinadas agencias de rating que llevan toda la vida haciendo esto. La calidad crediticia no es algo fijo, depende de la evolución de la compañía o de la evolución de los gobiernos. Grecia hizo un default, pero años antes no tenía una situación financiera tan mala. Hay países que atraviesan por crisis, no saben hacer reformas estructurales y su situación cada vez es más complicada, y hay otros que atraviesan crisis, consiguen solventarlas y pueden tener una rebaja de la calificación crediticia, pero no se produce un hundimiento de la misma. Un ejemplo que sería muy sencillo es Evergrande. Como podéis ver, Evergrande se estuvo financiando en sus bonos durante la primera parte de 2021 pagando cupones de entre el 7 y el 8%. ¿Vale? Pero a medida que empezamos a escuchar que tiene problemas financieros, de que tal vez no pueda devolver la deuda, que tal vez falla a la hora de pagar los intereses, Evergrande tiene que pagar un tipo de interés cada vez más alto para conseguir financiarse. Y lo que es mejor, ese efecto del problema en Evergrande se empieza a trasladar a otras compañías, les llamamos bonos basura, aquellas compañías que tienen una situación financiera complicada, y como veis, el efecto de una compañía en un sector que atraviesa dificultades puede impactar directamente en un sector completo, en este caso en un conjunto de compañías que antes también se financiaban en torno al 8% y que ahora tienen que pagar 14% para conseguir ese dinero. Es decir, si yo cada vez asusto más al inversor, solo me queda la opción de ofrecer una rentabilidad por su dinero mayor para que me compense. Es decir, yo no le quiero dejar dinero a Evergrande ni loco, y menos si me paga un cupón del 8. Si me paga un cupón del 17 tampoco me interesa, pero a lo mejor un día me dicen, ¿y si te paga un cupón de un 50%? Digo, hombre, un cupón de un 50%, con que en 2 años no salga mal, ya he recuperado completamente mi inversión. Y ahí veis cómo juega
la retribución vía cupón o interés del bono respecto al riesgo implícito de impago o default por parte del emisor de dicho bono. ¿Cuál es la diferencia entre el coste de financiación de empresas de buena calidad y empresas de mala calidad? Lógicamente hemos dicho que las empresas de buena calidad tienen que pagar un interés o cupón más bajo que aquellas de peor calidad. Pero la diferencia o spread existente entre cuánto pagan unas y otras nos da una idea del sentimiento de los inversores. ¿Cómo? Pues cuando las cosas se ponen muy feas, como en el año 2008, nadie quiere bonos basura o bonos de baja calidad. Es decir, este bono, como veis, en el momento en que las cosas se tuercen, salta a rentabilidades altísimas, es decir, se le exige a las empresas de mala calidad que paguen mucho interés para conseguir dinero de los mercados y poder financiarse, mientras que las compañías de buena calidad también se les encarece el coste de financiarse, pero ni mucho menos, como pasa aquí. El diferencial entre la línea azul y la línea verde nos dice si estamos en una situación complicada o en una situación donde el sentimiento de tranquilidad entre los inversores es muy grande. A día de hoy, el diferencial está en mínimos, lo cual quiere decir que estamos tremendamente confiados. Apenas exigimos a las compañías de peor calidad que nos paguen un interés elevado respecto a lo que le pedimos que nos paguen a las compañías de muy buena calidad. Y eso es un caldo de cultivo para que haya problemas en el futuro. Pero ya vais entendiendo un poco la mecánica de cómo analizar en el mercado de bonos las señales que van llegando indirectamente en función de quién emitió el bono y el riesgo de impago que hay. Para recapitular, tendríamos que el mundo está ultra endeudado. Esa deuda afecta a gobiernos, a empresas y a particulares. Nadie está preocupado respecto a ese endeudamiento porque el coste del dinero, es decir, la rentabilidad de los bonos, están en mínimos históricos, como veíamos antes, y por tanto el coste de financiar dicha deuda prácticamente es nulo. Por otro lado, los bancos centrales pueden mantener los tipos al 0% porque antes no había inflación. Nos hemos pasado dos décadas prácticamente sin tener problemas de inflación. Ahora que empieza a subir la inflación de forma drástica y probablemente veremos cotas del 4% la semana próxima en Europa y hemos llegado a cotas del 6,2% en Estados Unidos, descubrimos que el lenguaje de los bancos centrales es: esto es transitorio, no pasa nada, y siguen manteniendo que no van a tener que subir el coste del dinero. Pero si la inflación no remite, van a tener que acabar por subir las tasas de interés. En el momento en que eso ocurra, tendremos la gran colisión, porque descubriremos que este endeudamiento crónico en el que estamos incurriendo en todos los estamentos de la economía tiene un coste insoportable desde el punto de vista de tipo de interés tan pronto los bancos centrales no dejen las tasas de interés al 0%, sino empiecen a normalizarlas hacia cotas más altas. Aumentar el coste del dinero va a implicar que los gobiernos tienen que destinar cada vez más de lo que recaudan vía impuestos al pago de los intereses de la deuda, en lugar de utilizar ese dinero para hacer inversiones productivas. Por otro lado, las empresas cada vez van a ser menos rentables. ¿Por qué? Porque uno de los costes principales de las empresas está precisamente en la financiación de su deuda. Actualmente ese coste está en mínimos históricos, pero si suben las tasas de interés, ese coste se va a disparar y, lógicamente, la empresa va a tener que hacer algo porque notará cómo su ganancia, su margen de beneficio se va reduciendo. Y los particulares van a encontrarse con que tendremos menos renta disponible. Si tú tienes una hipoteca a tipo variable que actualmente está en mínimos históricos y los tipos de interés suben al 3% y de repente tienes que pagar no cuotas mensuales de 500 euros por tu casa, sino cuotas de 800 euros, pues te drenan 300 euros mensuales de capital o de disponibilidad de dinero para gastar y consumir, y nos veremos negativamente afectados. Cuando tú destruyes crecimiento económico en estas tres patas, gobiernos, empresas y particulares, no cabe duda que provocas que el crecimiento económico baje, que cada vez sea más débil e incluso que puedas llegar a entrar
en un proceso de recesión económica, donde no hay crecimiento económico, sino decrecimiento económico. En este entorno, los activos de riesgo, es decir, las bolsas, suelen corregir con mucha fuerza. La pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Cuánto tienen que subir las tasas de interés antes de que ocurra este accidente? Esta es la pregunta que a todos nos interesa, ¿no? Dices, vale, ya hemos entendido por qué la inflación puede provocar un cambio en la política monetaria de los bancos centrales, que se vean obligados a subir los tipos de interés, que eso afecte a el endeudamiento crónico en el que hemos incurrido gobiernos, empresas y particulares, y a partir de ahí todos tengamos menos renta disponible, menos beneficios, menos capacidad de invertir, y eso afecte al crecimiento económico, y con el crecimiento económico a la baja podamos entrar en recesión, y en ese entorno pues las burbujas que estamos viviendo se van a pinchar probablemente en su totalidad. Pero ¿cuándo me tengo que preocupar? Bueno, hay que empezar a preocuparse ya. ¿Quiere eso decir que hay que vender todo? Ni muchísimo menos. Pero tal vez este gráfico os ayude. Aquí tenéis la evolución del coste de financiación de Estados Unidos a 10 años, el bono, la rentabilidad del bono a 10 años desde hace 4 décadas. Y como veis, cada vez que se ha producido un incremento notable del coste de financiación, como pasó en el 94, en la fase del final de los años 90, que pinchó la burbuja.com, la fase que hubo en 2003 a 2007, que desencadenó la crisis financiera que luego llegó en 2008, la gran subida que tuvo lugar cuando la Reserva Federal quiso normalizar la política monetaria, reduciendo el balance y subiendo las tasas de interés, y que provocó a finales de 2018 una corrección superior al 20% de la bolsa americana, hasta que la Reserva Federal cambió completamente el sesgo de su política monetaria y empezó a bajar otra vez las tasas de interés y a ampliar el programa de QE o Quantitative Easing, comprando letras del Tesoro. A día de hoy estamos en un proceso de tensionamiento del coste de financiación expresado en cómo cotizan los bonos a 10 años. Este de aquí es el bono a 10 años en Estados Unidos. ¿Cuál es la presunción que hago? Teniendo en cuenta la validez de este canal, creo que todo lo que sea entrar en cotas del 2-2,5%, probablemente plantee un problema muy serio de que pueda ser lo que estamos esperando para detectar el pinchazo de las burbujas, tanto inmobiliaria como la burbuja bursátil existente y la burbuja de crédito. Y dices, ¿por qué cada vez hace falta que suban menos los tipos para generar un problema? Porque cada vez nos endeudamos más, entonces nuestra sensibilidad a cada pequeña variación en el coste del dinero es mayor. En este momento estamos en cotas de endeudamiento que nunca antes habíamos visto, y por eso tal vez no hace falta que las tasas de interés suban demasiado antes de que se produzca un descalabro. Probablemente por este mismo motivo es por el cual los bancos centrales están hablando de transitoriedad y no quieren ni oír hablar de tener que subir las tasas de interés, porque son plenamente conscientes de que cuando ellos suban las tasas de interés van a provocar un tsunami en los mercados financieros, que es algo que quieren evitar a toda costa. Pero a la vez tienen que frenar las presiones inflacionistas, porque supone un problema social, un problema de los gobiernos a la hora de vender que están haciendo bien los deberes y salir reelegidos, y aquí empiezan a entrar en colisión los intereses de unos con otros. Y por eso yo creo que va a ser muy interesante el año 2022, que se presenta como un año mucho más volátil de lo que hemos estado acostumbrados en 2021, y que creo que hay que seguir ciertas señales que os pueden ayudar a identificar si efectivamente la inflación finalmente se va a convertir o no en un problema que desate la próxima crisis financiera. Es evidente que tenemos que vigilar las cotas de inflación. No es lo mismo 6,2 que 8 o 4 en Europa que 5. Porque todos sabemos que los bancos centrales se están quedando sin tiempo para argumentar que esto es transitorio. Una cosa es que supere la inflación la cota del 2 y se mantenga por encima durante un tiempo, y otra cosa es que la inflación no deje de subir. Eso le va a meter muchísima presión a la Reserva Federal, al Banco de Inglaterra, al Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Por tanto, este es el primer punto que no debéis perder de vista. El segundo punto, lógicamente, hace mención a la retórica de los bancos centrales, es decir, hasta qué punto van a empezar a cambiar su mensaje hacia los mercados. El Banco Central Europeo todavía dice, no está sobre la mesa discutir subidas de tipos en 2022. También lo decían en Estados Unidos, y ahora hay 9 consejeros que ya opinan que el año próximo
hay que subir tipos y 9 que dicen que todavía no. Probablemente en la próxima reunión con el último dato de inflación descubramos que ya hay más consejeros que consideran que hay que subir las tasas en 2022 de lo que lo consideraban hace escasamente unos pocos meses. Por tanto, este es otro punto crucial. Evidentemente, después de eso vendrá la subida de tipos propiamente dicho. ¿Cuánto van a subir? ¿0,25, 0,50%, 1%? Y esa será la clave. Nos quedará otro factor crucial, que es cómo evolucionan los bonos de peor calidad. A medida que se encarezca el coste de financiación, los bonos de peor calidad deberían empezar a tener un comportamiento radicalmente peor que aquellos bonos de buena calidad. Ese spread entre el AAA y bonos calidad B, que ya es el escalón que no encaja con lo que llamamos grado de inversión, se empezará a abrir. Y esa será una de las primeras señales de que hay un problema sobre la mesa. Por último, veremos el diferencial de la curva de tipos. Es decir, antes analizábamos la curva de tipos a 3 meses, 6 meses, 1 año, 10 años, 15 años, 30 años. Si esa curva empieza a aplanarse, empieza a tener una forma de este tipo, a quedarse de esta forma, es decir, el tipo a corto plazo empieza a subir más que el tipo a largo plazo, es lo que llamamos la inversión de la curva. Y es lo que pronostica casi siempre con muchísima efectividad que estamos cerca de vivir una nueva recesión en un plazo de 6 meses a 1 año. Así que será una información tremendamente relevante que debamos seguir con el fin de detectar cuánto más le puede quedar a este mercado en plena burbuja, que tal vez sean muchos meses. Pero como digo, se empiezan a dar las piezas del puzzle necesarias para entrever tal vez el inicio del fin de esta burbuja que ha durado ya 12 años completos en Estados Unidos y bastantes años en general en el resto de los mercados internacionales. Como hago siempre al final de cada vídeo, os invito a que le deis al like, que evidentemente os suscribáis al canal, que activéis las notificaciones para saber cuando publico algo nuevo. Ya sabéis que yo no pido jamás en los comentarios números de WhatsApp o teléfonos o correos donde me podáis localizar para que os asesore, para que os dé una cobertura adicional en términos financieros. No hago eso. Si lo encontráis en los comentarios de este canal, ya sabéis que es spam, es suplantación de identidad. Por tanto, ahorraros realmente el tiempo y por supuesto el dinero de caer en este tipo de estafas. Como siempre, aprovecho para despedirme recordándoos que tenéis la posibilidad de seguirme no solamente en el canal de YouTube, sino también en otras redes sociales. Ahí tenéis los enlaces. Os deseo muy buen fin de semana, suerte con las inversiones. Bienvenidos sean, por supuesto, vuestros likes y vuestros comentarios, que estaré encantado en responder durante los próximos días. Un saludo y nos vemos ya en la próxima emisión. Hasta la vista.